Buen día, voy a presentar la píldora de métricas de software, tal vez el tema más sencillo en ingeniería de software 2, pero muy importante cuando quiero comparar dos diseños de pronto de un mismo software o dos software diferentes para evaluar la complejidad. En puntos de función calculábamos los costos que lleva a desarrollar un software a partir del análisis de los requerimientos. Aquí voy a calcular la complejidad de un software a partir del diagrama de clases. Entonces puedo comparar el diseño de dos personas para un mismo software o puedo comparar el diseño de dos software diferentes. Yo voy aquí a desarrollar pues brevemente un diagrama de clases que se me viene a la mente de lo que tantas veces he mencionado de las vacas, en donde puedo decir que tenemos un establo que se compone de animales que pueden ser, por ejemplo, hembras y machos. Por simplicidad, pues voy a colocar acá solo las hembras. Y tengo, por ejemplo, que a los animales, hembras o machos, le aplico, por ejemplo, cierto medicamento. Y pues tengo que empezar a identificar los diferentes tipos de relación que hay entre las clases y a colocar los diferentes métodos. Entonces, por ejemplo, voy a colocar un atributo para la clase animal, por ejemplo el número del animal. Voy a colocar un método para la clase animal, por ejemplo comprar. Voy a colocar un método para la clase hembra, por ejemplo inseminar. Voy a colocar que, por ejemplo, en las hembras tengo producción y la voy a llamar registro, por ejemplo, de la leche que he obtenido, por ejemplo, del método ordeñar. Y tengo, por ejemplo, en el medicamento, el nombre del medicamento y la fecha en que lo suministré. Para el método, no sé, vacunar, por colocar un ejemplo simplemente. Puedo compararlo con un diagrama de clases de, por ejemplo, unas pruebas Saber Pro, en donde hay, por ejemplo, un simulacro que se compone de preguntas que lo presenta un estudiante y que la pregunta pertenece a un tema. Entonces podría decir que quiero comparar esos dos diagramas. Podría colocar acá, por ejemplo, la fecha del simulacro. Podría colocar aquí que el estudiante tiene un nombre, que puedo asignar o agregar estudiante a la base de datos o al software, que el tema tiene un nombre y la pregunta puedo decir que tiene asociadas unas respuestas. Y podría yo decir que esa respuesta, pues tengo acá que marcar cuál es la respuesta correcta a esa pregunta, si estoy, por ejemplo, organizándolas por única respuesta. Como ven, son dos diagramas que los hice a propósito muy parecidos. Fácilmente podría empezar a notar diferencias, podría empezar a notar esta diferencia. Aquí pues los coloqué muy parecidos para
poder identificar las métricas, pero podíamos empezar a hablar entre el diagrama A y el diagrama B, llamando a este el diagrama A y el diagrama B, poder empezar a establecer un paralelo entre las diferentes métricas. Por ejemplo, una de las que mencionamos en las diapositivas es el índice de especialización, que va de la cantidad de clases que tiene el diagrama, de la cantidad de clases que heredan en el diagrama sobre la cantidad de clases. Entonces aquí pues no hay herencia, aunque pude haber colocado por acá usuario, y un tipo de usuario es el estudiante, pero pues ya empecé a crecer el diagrama. Solo que hagámoslo así de pronto para que sea fácil de comparar. Entonces en este diagrama es un 20% y en este diagrama es un 16%. Si la memoria, si la operación matemática no me falla, porque acá tengo de 6 clases una que hereda y acá de 5 clases una que hereda. Ese sería el índice de especialización. O puedo contar, por ejemplo, la cantidad de métodos heredados, o puedo contar, por ejemplo, la profundidad del árbol de herencia. Entonces pues en este la profundidad es 1, solo hubo un elemento que heredó. Si hubiese tenido el otro animal acá, en donde coloco por ejemplo los machos, pues lo que cambié fue el índice de especialización, pero no cambié el árbol de herencia. Si acá de pronto el estudiante sacara otra herencia para poder colocar, por ejemplo, si es un estudiante activo o inactivo, o si es un estudiante, además de ser un estudiante de pregrado o de posgrado, por ejemplo, colocando pregrado acá, pues aquí no cambia la profundidad del árbol de herencia, aquí sí, porque ya la profundidad del árbol de herencia sería 2. Tendría que cambiar porque ahora son 7 clases y las clases que heredan son 2. Entonces aquí es 2 sobre 7 y aquí sería 2 sobre 6. Entonces aquí tendría que cambiar y si no me fallan los cálculos da 0,13. Y acá empiezo a colocar cantidad de métodos heredados. Por ejemplo, acá tengo solo un método en mi diagrama, por lo tanto solo ese método se heredó. Acá pues no hay métodos heredados, así tendría agregar. Supongamos que tengo editar. Tendría 2 métodos heredados en el diagrama. Y así puedo empezar a identificar los diferentes elementos que puedo comparar. Ahí solo hay algunos, en donde establecería para la columna A lo que está en un diagrama, en la columna B lo que está en el otro diagrama. Voy a establecer una comparación por ejemplo, los 3 ejes que coloqué, en donde tengo que el diagrama A lo voy a colocar en rojo, y el diagrama B lo voy a colocar, por ejemplo, en negro. Entonces el diagrama B saca 1 también acá, saca 2 en, por ejemplo, la profundidad del árbol de herencia, saca 2 en, por ejemplo, la cantidad de métodos heredados, y saca 0,13 en el índice de especialización. Ahí pues le puse a todos el mismo peso, pero si los midiera me daría más o menos para el diagrama B. Cambiemos esto aquí a negro y me daría esto para el diagrama A. Pues por áreas ya quedó más grande el diagrama B que el diagrama A, pero porque les di a todos los indicadores, a todas las métricas, a todas las unidades de medida el mismo peso. Pero podría tener que el índice de especialización valga el doble o algo así, y pues
podría cambiar la gráfica. Entonces le doy una evaluación objetiva, cuantitativa a los dos diagramas, que inicialmente pues eran muy parecidos, pues hice algunos ajustes durante el video, pero la idea es poder comparar cosas diferentes bajo las mismas métricas. Los diagramas deben ser más complejos, debo comparar más métricas, no todas deben tener el mismo peso, pero esa es la idea que buscamos acá. Espero podamos desarrollar comparaciones de varios diagramas de clases entre ustedes mismos en el grupo o entre, por ejemplo, proyectos de clase. Muchas gracias.